Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, combatiendo la alta presión. Yo soy Frank Suarez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, la alta presión arterial, pues afecta muchísimo a las personas sobrepeso, pero la alta presión arterial también afecta a las personas delgadas. Veamos un momento qué está detrás del problema de la alta presión y vamos a compartir con ustedes algunas soluciones. Porque de nada sirve esta información si usted no puede solucionar el problema. Entonces voy un momentito a la pizarra para explicarle el tema de la alta presión y qué se puede hacer, ya sea que tenga el cuerpo sobrepeso o que lo tenga delgado. Veamos un momento cuáles son las causas principales de la alta presión y qué se puede hacer al respecto. Una de las causas principales de la alta presión pues es la obesidad. Se sabe que entre las personas obesas hay muchísimo más alta presión que las personas que no están obesas. Por ejemplo, obesidad, ¿verdad? La obesidad significa que el cuerpo tiene exceso de grasa. Cuando el cuerpo tiene exceso de grasa, la grasa es una sustancia activa hormonalmente. La grasa no es una sustancia muerta o inocua, así como parece. La grasa tiene actividad hormonal, está viva. Y la grasa produce una sustancia que se llama vasopresin. Vasopresin es una hormona que produce la grasa, que es un inflamatorio, es un agente inflamatorio. Y hace lo mismo que dice el nombre, presiona los vasos sanguíneos. O sea que mientras más grasa tenga el cuerpo, más vasopresin produce y más van a estar cerrados los capilares y demás, y más sube la presión. ¿Por qué sube la presión? Bueno, como el corazón está aquí y el corazón tiene que bombear, poner presión para que esa sangre llegue a todos los sitios del cuerpo y vaya por todos los conductos, pues todo lo que se encuentre que le para su presión, pues aumenta la presión interna. El exceso de grasa causa vasopresin, por eso las personas con obesidad pues tienen problemas de alta presión. Se sabe, por ejemplo, entre las personas con obesidad, en general, las personas con obesidad, un 62% de las personas con obesidad tienen alta presión. A la alta presión le llaman el asesino silencioso. Le llaman el asesino silencioso porque no avisa. O sea, usted se le para el corazón, le raja el corazón, le raja el músculo del corazón y usted muere. Y no hay aviso. O sea, hay otras enfermedades que dan aviso, o sea, que por lo menos le dan unos indicios, usted unos indicadores, un dolor de cabeza, algo, ¿no? Pero este asesino silencioso de la alta presión no avisa. Eso es fulminante. Por eso usted a veces oye personas bien jóvenes de 30 y pico, 40 y pico años de edad que en un momento quedaron muertos instantáneamente. Cuando revisan a personas que tienen alta presión. Okay. Entonces, una de las causas de la alta presión, pues obviamente es la obesidad, ¿no? El exceso de grasa no solamente produce vasopresin, produce otros agentes inflamatorios como uno que se llama tumor necrosis factor y demás agentes inflamatorios que inflaman el cuerpo. Cuando las arterias se inflaman, pues se contraen. Cuando se contraen, aumenta la presión. Así que, como quiera que sea, la obesidad. Ahora, otra causa, por ejemplo, las personas que tienen diabetes, ¿verdad? Se sabe que entre los diabéticos, el 74% de los diabéticos padecen de alta presión, todavía más alto que los que tienen obesidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la diabetes? Pues la otra cosa que sube la presión de la diabetes y de la obesidad es que, ¿qué causa obesidad? Pues para usted tener obesidad, primero usted tiene que tener glucosa alta. Usted no puede causar obesidad sin glucosa alta. Si el azúcar en la sangre no sube, usted no puede engordar, es imposible. Usted tampoco puede causar diabetes si la glucosa no está alta, porque ¿qué es la diabetes? Pues una condición de que tiene la glucosa alta. O sea que el factor común tanto a la obesidad como a la diabetes es la glucosa alta. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el cuerpo tiene la glucosa alta, el cuerpo, cuando hay glucosa alta, aquí está el páncreas. Aquí debajo de donde estaría el seno izquierdo de una mujer, aquí está el páncreas, que es el tamaño de su puño. Cuando hay mucha glucosa, el páncreas responde con mucha insulina. Cuando hay poca glucosa, que es el azúcar de la sangre, pues el páncreas responde con poca insulina. ¿Qué pasa? La insulina es una hormona necesaria para reducir la glucosa, inclusive necesaria para utilizar la glucosa. O sea, sin insulina no se puede vivir.
porque la insulina le permite a la célula estar viva porque permite que usen la glucosa. Ahora, ¿qué pasa? La insulina tiene varias acciones. Una acción que tiene la insulina es que fuerza o permite que la glucosa entre a la célula. Sin insulina, la glucosa no puede entrar porque la insulina le abre la puerta, en efecto. Ahora, la insulina tiene otra acción y tiene una acción sobre los riñones. Usted y yo tenemos aquí atrás dos riñones, ¿no? Cada riñón, que son como unos órganos así, ¿verdad? Cada riñón arriba tiene unas glandulitas pequeñas que se llaman las adrenales. Pues esos riñones, cuando sienten el efecto de la insulina, una de las cosas que hace la insulina es que le da una orden a los riñones de que retengan el sodio. Esto está comprobado científicamente. Cuando sube la insulina, el cuerpo retiene sodio. ¿Qué hace el sodio? El sodio es la sal, ¿verdad? Usted sabe que la dieta tiene tanta sal que está donde quiera, estamos todos más o menos medio salados, ¿no? Usted tiene exceso de glucosa, comió exceso de carbohidratos, tiene exceso de glucosa, ahora el cuerpo produce exceso de insulina. El exceso de insulina obliga a los riñones a retener el sodio. Cuando retiene el sodio, pues como el sodio retiene líquido, evita que salga el líquido del cuerpo y eso aumenta el volumen, lo cual aumenta la alta presión. Así que una de las formas de controlar la presión es reducir los carbohidratos, el carbohidrato refinado. Por ejemplo, una dieta como la dieta 3x1, que es una dieta donde se reduce a una cuarta parte la cantidad de alimentos enemigos, alimentos que engordan, que son los que producen mucha glucosa y necesitan mucha insulina. Una dieta como esta, definitivamente que no solamente le hace bajar de peso, aunque fuera una persona delgada, si hace la dieta 3x1 le va a bajar la presión. Le va a bajar la presión porque al hacer esta dieta va a necesitar menos insulina. Si necesita menos insulina, hay menos retención de sodio. Hay menos retención de sodio, va a haber menos presión. Así que soluciones a la presión, estamos hablando, usted baja de peso, baja la presión, usted reduce los carbohidratos, baja la presión porque reduce la insulina, que reduce la retención de sodio. Y ahí tiene soluciones prácticas que funcionan siempre. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.